Vamos a hacer la explicación sobre la investigación sobre los tipos de teorías aplicados a ingeniería. Vamos a comenzar sobre qué va a tratar de esto. Va a ser una exploración como los conceptos fundamentales de la teoría general de sistemas y cómo esto se manifiesta en los sistemas eléctricos modernos y actuales, desde los componentes hasta la operación compleja de estos. Vamos a comenzar. Vamos a tener la entropía, la tendencia natural del desorden. ¿Qué es? Es la tendencia natural de los sistemas hacia el desgaste, el desorden y desintegración en TGS. Representa la pérdida de información o energía útil del sistema. Nuestra aplicación son los sistemas físicos, termodinámicos, organizaciones y redes eléctricas en todos los niveles, tanto en circuitos pequeños como en sistemas muy complejos, y tiene como objetivo identificar el grado de desorden para implementar una entropía negativa y mantener la supervivencia del sistema. Aquí nosotros tenemos como ejemplo el caso de análisis de la degradación de los transformadores por calor. La transformación de potencia operado bajo sobrecarga constante experimenta generación excesiva de calor, y esta energía degrada aumentando el desorden molecular del aislante. Esta energía térmica degradada provoca una pérdida progresiva de propiedades dieléctricas del aceite y la degradación por el aislante. Nuestras consecuencias a partir de la degradación de los transformadores es que hay fallas como el cortocircuito y pérdida del suministro eléctrico. ¿Qué se puede hacer para evitar podemos tener medidas de control que igual en todos los sistemas de entropía necesitamos monitoreo y en sistemas de enfriamiento. En este es inevitable, pero el mantenimiento debe ser proactivo, y porque esto nos va a retrasar significativamente la durabilidad. Por ejemplo, en una empresa se hace mantenimiento porque se está usando constantemente, y este debería bajar los índices de fallas en un promedio relativamente alto. Otro de nuestros ejemplos va a ser la pérdida técnica de líneas de transmisión. La disipación de energía en forma de calor durante el transporte eléctrico, este también es conocido como el efecto de Joule. Vamos a tener que representar la energía eléctrica convertida en calor, pero pues no la recupera. Esta transformación es irreversible, aumenta la entropía del sistema global. El análisis técnico de esto es que la resistencia de los conductores, la potencia, son consecuencias de la ineficiencia económica y caída de tensión. A través de la entropía podemos tener análisis como medidas de control sobre la transmisión en alta tensión, esto para reducir la corriente y evitar así pérdidas más grandes. En conclusión, esto optimiza el transporte, que reduce la generación de entropía. En otra explicación tenemos la hemióstasis, que es el equilibrio dinámico mediante la autorregulación. Esta nosotros la tenemos como definición como la capacidad de un sistema para mantener un estado de equilibrio dinámico mediante la autorregulación continua. En la aplicación tenemos que pueden ser organismos vivos, sistemas de control automáticos, redes eléctricas inteligentes, esto a través de sensores distribuidos. Por ejemplo, se conoce el SENACE. Cuando se cae una red, debe estar activando algún protocolo para que vuelva a activarse esta red de distribución. El objetivo de la homeostasis es mantener la estabilidad interna frente a cambios del entorno externo mediante la retroalimentación. Es decir, es como un sistema dinámico que entra y sale, y al mismo tiempo es retroalimentado. En el caso de análisis de la homeostasis, yo puse sistemas de potencia, porque podemos tener la regulación de la frecuencia en la red. Por ejemplo, el SENACE controla que siempre la red en México esté al menos en 60 Hz. Regularmente, porque prácticamente todo en México se intenta diseñar o se intenta aplicar una frecuencia de 60 Hz para que no haya pérdidas en otras cosas, pero también pueden haber adaptaciones. Pero eso ya es muy independiente de cada usuario particular. Los sistemas reaccionan automáticamente mediante gobernadores de velocidad en turbinas y reservas de regulación primaria. Sin la homeostasis ocurre un apagón sistemático. Esquemas de alivio que cargan por baja frecuencia. Este tipo de sistemas
garantizarían la continuidad del sistema, aunque no haya una completa red que nos pueda abastecer a un determinado número de usuarios después de la reconexión. En el sistema de voltaje podemos encontrar la estabilización automática de la tensión de salida mediante el ajuste continuo de la excitación para compensar caídas de tensión. El lazo control cerrado mide el voltaje y ajusta la corriente del campo, esto para evitarnos daños en equipos eléctricos por sobretensiones. Reguladores automáticos de voltaje, también tenemos los bancos de capacitores que mantienen una cierta cantidad de energía, por así decirlo, estable. Aquí vamos ahora a comenzar con la equifinalidad. La equifinalidad podría considerarse como múltiples caminos al mismo destino. ¿Qué es? Es el principio donde un sistema alcanza el mismo estado final, partiendo de condiciones diferentes por distintos caminos. La aplicación, la planeación energética, la resolución de fallas y gestión de proyectos complejos. El objetivo de esto es identificar diversas alternativas técnicas para lograr una meta común de forma óptima. En los casos de estudios o casos de análisis, nosotros tenemos la operación de la red. La estabilización de red débil mejora el perfil de voltaje en zonas remotas mediante nuevas líneas de transmisión, paneles solares locales o compensadores estáticos. El análisis de flujo de potencia, costo-beneficio determina la mejor opción. La restauración post-falla. La recuperación tras una falla usando transferencia de carga, plantas de emergencia o reconfiguración de red. Maniobra de interruptores y coordinación de protecciones varían en el tiempo de recuperación. En estos dos casos tenemos que la estabilidad se alcanza por diversos medios técnicos, permitiendo la flexibilidad en la toma de decisiones según las restricciones del presupuesto y tiempo y de disponibilidad. En la estabilidad de red podríamos decir que podría alguien que no está conectado a la red o que tiene su contrato reducir costos. Obviamente la inversión es grande, pero el costo-beneficio es muchísimo mayor a largo plazo. Está pagando, por así decirlo, 30,000 y el consumo se reduce a 2,000 pesos nada más, porque sería la entrega del servicio o el uso de la red. Igual si están en zonas remotas, aplica para absolutamente todo. Y en la restauración post falla, pues prácticamente son las plantas de emergencia que cuestan caro, pero su equifinalidad es la operación de la red y que siempre siga funcionando. La sinergia es mayor que la suma de las partes. La definición de sinergia podremos detenerla como el fenómeno donde partes interactuando producen el resultado superior al individual. Aplicación, las centrales de ciclo combinado, smart grids, equipos de trabajo. Objetivo es maximizar la eficiencia mediante la integración de componentes. El caso de análisis, si bien la sinergia en sistemas integrados, podríamos decir en un escenario muy complejo, pero vamos a reducirlo a centrales de ciclo combinado, porque es la integración de turbinas de gas, de vapor, donde el calor es desechado de la primera que alimenta a la segunda, aumentando la eficiencia térmica en porcentajes distintos o porcentajes ya establecidos para un consumo de combustible y emisores por megawatts generados. En microredes de almacenamiento, la integración de paneles solares, baterías y red pública de gestión conjunta que optimiza el costo y resiliencia. Los algoritmos de despacho económico deciden cuándo usar cada fuente, reduciendo drásticamente la factura eléctrica y respaldo ante cortes del sistema eléctrico nacional. Esto en la parte de la gestión energética. La recursividad. La recursividad la tenemos como un compuesto de subsistemas con mismas propiedades que el sistema mayor estructura jerárquicamente a nivel nacional, también al local, en la coordinación de protecciones. Por ejemplo, un ejemplo muy banal podría ser la protección que tienes en tu casa, como podrían ser los fusibles, los interruptores, o en edificios, las subestaciones, que estos integran de forma general al sistema, pero nos van a proteger en cada nivel. La jerarquía de protecciones eléctricas con curvas del tiempo y corriente, la selectividad. Si falla un corto local, apaga toda la ciudad. Estudios de coordinación confinan fallas al nivel mínimo.
En el estudio de análisis podríamos tener la jerarquía de protecciones eléctricas, como podría ser la descripción de coordinaciones centrifusibles, interruptores y distribución de subestaciones en relación con la recursividad. Cada nivel es un sistema de protección completo que protege un sistema mayor. Ante un uso más prolongado o más dañino, evita que todo el equipo se dañe, simplemente se dañaría un equipo muy pequeño. En la operación del mercado eléctrico, la descripción del caso: unidades generadoras que forman plantas, que forman empresas, que forman el mercado eléctrico nacional. La relación de la recursividad de cada nivel tiene sus propios objetivos que optimizan el análisis técnico, modelado de nodos y zonas de carga. La consecuencia sería que el desajuste económicos no estaría con los niveles alineados. Aquí deberíamos tener niveles de control de acuerdo a las normativas del despacho centralizado, que vendría a ser el SENACE, al menos aquí en México. Ahora, la trilogía es el estudio de fines o propósitos. Todo el sistema tiene una materia orientada a futuro y planificación a largo plazo, y diseño de infraestructura y alinear acciones hacia un propósito final definido. Un ejemplo podría ser la transición energética, donde todos los inversores se dirigen hacia la descarbonización, sustitución de plantas de carbón por renovables, meta reducción legalmente vinculantes. Otro de estos tipos, como la teología, podríamos encontrar el diseño de un sistema de puesta a tierra en una subestación, porque el cálculo de la instalación de tierra en las mallas, en una planta industrial, el fin es no coincidir la corriente de carga, sino la seguridad humana. Un diseño que no cumpla su propósito teológico pone en riesgo la vida personal ante una falla. En nuestro caso 2 tenemos la configuración de un sistema de respaldo. En un centro de datos podemos agregar la implementación de un sistema de alimentación ininterrumpida para servidores críticos con la relación de la trilogía. El objetivo final es la disponibilidad de datos al 99%, sin importar el estado de la red pública. Otro de esos ejemplos podría ser las plantas de emergencia, como para hospitales, donde el uso siempre debe ser constante, y si llegara a fallar, que se limita lo menos, que no se propague lo más. Por ejemplo, si están en una operación, que no sufra daños el paciente que se está haciendo la operación. Y esto nos garantiza el 99% de la disponibilidad de datos. Como conclusión tendríamos que en la teoría general del sistema absolutamente todos son esenciales, porque compartimos absolutamente todos. Buscamos la eficiencia, la calidad y la continuidad en todos los tipos de sistemas. Por eso es importante conocer este tipo de sistemas como la entropía, la homeostasis, con el fin de tener cierto conocimiento sobre este tipo de fallas y cómo evitar que sucedan, o estar preparados cuando sucedan, que se tenga el menos riesgos posible.